ponerse de pie. Amén. A ponerse de pie y vamos a dar lectura a la palabra del Señor en Primera de Juan capítulo 2, del verso 12 al 14. La primera epístola de Juan, allá cerca del Apocalipsis. Capítulo 2, verso 12 al 14. Alcanzando la madurez en el Señor, la madurez espiritual. Nacemos, crecemos, vivimos, pero con una sola meta. Y la meta es llegar a una etapa, a un nivel de madurez, en el sentido que uno ha alcanzado el desarrollo, no solamente en el área física, uno llega a la madurez en el área física, madurez en el área intelectual, madurez en el área emocional, pero la madurez que es la cima de todas las madureces, que es la madurez espiritual. Primera de Juan capítulo 2, verso 12 al 14, leemos la palabra del Señor y lee de esta manera. Os escribo a vosotros, hijitos. Verso 12, por favor. Okay. ¿Ven? Del 12 al 14. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Tres etapas o fases, tres niveles del crecimiento. Los términos expresados ahí: hijitos, criaturitas pequeñas, tiernos, jóvenes, la etapa de la adolescencia, de la juventud, donde se goza de mucha energía, de mucha fuerza, donde se goza de mucha salud. Pero también dice: os escribo a vosotros, padres, hijitos, jóvenes, padres. La meta es alcanzar la madurez en la vida. Hay diferentes etapas, diferentes fases que atravesamos en la vida. En lo físico pasamos esas etapas y luego llegamos a ser personas adultas, pero con la meta de ser personas completamente desarrolladas, significando de que hemos alcanzado la madurez. Completamente desarrollados, equipados para la vida. Eso es lo que se refiere el término madurez. En cierta ocasión, y esto es como una pequeña introducción, hemos observado ahí que dice: os escribo a vosotros, hijitos. Os escribo a vosotros, padres. Os escribo a vosotros, jóvenes. Entonces, él se está dirigiendo a el grupo, la iglesia en general, pero en diferentes categorías, en diferentes niveles en que nos encontramos como seres humanos. Podemos estar en la categoría de hijitos, de jóvenes o de padres. Padres son aquellos que pueden reproducirse. Padres son aquellos que asumen las responsabilidades. Los jóvenes a veces no, sin responsabilidad, ¿verdad? En lo natural, tranquilo. El joven no se preocupa por trabajar. Si trabaja, trabaja. Si no trabaja, no trabaja. El joven no se preocupa por las responsabilidades. Está joven.
Los hijitos nada más se preocupan de jugar. Jugar, jugar, jugar. La vida es jugar. La vida es un juguete. Para los jóvenes, la vida es una diversión. Pero para el adulto, la vida es una seriedad. En el Señor pasamos por esas etapas en la vida. Pueden tomar asiento, por favor. Así que, alcanzando la madurez espiritual. En cierta ocasión, el gran compositor francés Charles Gounod dio un generoso reconocimiento a su contraparte austriaco, el famoso Mozart. Y él decía, cuando tenía 20 años, yo solía decir yo. Cuando alcancé los 30, yo y Mozart. Cuando alcancé los 40, Mozart y yo. Pero ahora que tengo 60, simple y sinceramente solo puedo decir Mozart. Y ese era un reconocimiento que estaba dando a este otro gran compositor, reconociendo de que cuando uno es joven y está en esa etapa primera de la vida, uno solamente piensa en uno. Todo tiene que ver con alrededor del círculo personal mío. Y pasando eso al área cristiana, podemos decir también que como cristianos pasamos esas diferentes etapas. Que en los primeros años de nuestra vida, la conversación y todo lo que pasa está alrededor del yo. Y todo es, ¿qué me brinda eso? ¿Cómo me puedo beneficiar yo? Y todo está en que todos tienen que complacerme a mí, agradarme a mí. Y la vida gira alrededor del yo. Pero después de un tiempo, como que Dios comienza a aparecer en los pensamientos nuestros. Y entonces ya no solamente hablamos del yo, sino de yo y Dios. Y ya Dios comienza a aparecer en nuestro vocabulario. Y se manifiesta a veces en algunas expresiones. Por ejemplo, han escuchado a alguien que dice, yo y Dios somos mayoría. ¿No? Amén, ¿verdad? En cristianos, yo y Dios somos mayoría, así que no importa quién esté contra mí. ¿Ves? Pero el yo va primero y Dios va después. Yo y Dios. O aquellos famosos bumper stickers que solían decir, Dios es mi copiloto. Pero obviamente el yo va primero, implicando de que el piloto soy yo y que la nave de mi vida yo la voy manejando. Pero por si pasa algún accidente que yo pierdo el control, Dios está ahí como backup para mis defectos y mis errores. Después de un tiempo en la vida, vamos y comenzamos a visualizar y a reconocer que la vida es más que yo y más que yo y Dios. Y entonces Dios comienza a recibir el primer lugar. Y entonces decimos Dios y yo. Dios y yo. Ya no yo Dios, sino Dios y yo. Ya Dios comienza a recibir el reconocimiento de que Él realmente y solo a Él le pertenece el primer lugar. El lugar de excelencia. Es más, la Biblia nos dice de que uno de los nombres de Dios es que Él es el primero. Dice, yo soy el primero. La Biblia establece y declara enfáticamente que el lugar que a Dios le pertenece es el primer lugar. No el segundo, ni el tercero, sino el primer lugar. Pero el más alto pináculo de nuestro
crecimiento espiritual es cuando finalmente llegamos al reconocimiento completo y sincero de que el yo realmente se va disipando. Y después de un tiempo, ya el creyente dice Dios y solo Dios. Ya no es yo y Dios, ni mucho menos Dios y yo, sino Dios y solo Dios. Y es como la misma escritura lo atestigua, que dice Isaías que él oía aquella voz que hablaba. Y esa voz le decía, da voces. Y dice, yo respondí que tengo que decir a voces. Y aquella voz que él oía, que era la voz del Señor, le decía, esto es lo que tienes que decir a voces, que toda carne es hierba. Y que toda su gloria como flor del campo. Y que la hierba se seca y la flor se marchita. Entonces, en la vida pasamos por todas esas etapas. Y después de un tiempo llegamos a reconocer que realmente nuestro yo comienza a marchitarse, comienza a disiparse, comienza a secarse. Y la palabra terminaba diciéndole, esto es lo que tienes que decir y lo tienes que decir a voces. Es decir, que Dios quiere que nosotros entendamos, reconozcamos de que el único que permanece para siempre es Él. Y todo lo demás se seca, todo lo demás se marchita. La hierba representa al ser humano en su carne. Y dice que la hierba eventualmente se va a secar. Se va a morir. Ahora la flor representa a la belleza, la atractividad nuestra. Y esa flor, dice, se marchita. ¿Ah? Cuando las arrugas comienzan a aparecer. Se está marchitando la flor, dígale a su vecino. Bueno, todos los niños están ahí abajo, algunos, ¿verdad? Los adolescentes apenas están bien, pero la mayoría aquí nos estamos marchitando. Las arrugas es una evidencia de que la flor se está marchitando. Eso pasa, la flor comienza a apagarse, comienza a encogerse, la piel, ¿ah? Y entonces ahí comienzan los estiramientos. Pero no de, no, otros estiramientos. ¿Ah? Pero Dios ha dicho de que la hierba se seca y no hay nada que lo pueda cambiar. No hay medicina que lo pueda cambiar. No hay píldora mágica, no hay crema que lo pueda cambiar. La flor tiene que marchitarse. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta y no nos piremos y nos enamoremos de nosotros mismos, sino de aquel que no se marchita, que no se seca, que no se envejece. Es cuando comenzamos a quitar los ojos de nosotros mismos. Pero eso ya llega con los años, ¿ves? Porque al principio es solo yo y solo yo. ¿Se acuerdan? Los jóvenes todos, los mayorcitos que estamos acá, ¿cómo gastábamos tiempo en el espejo, no? Y de jóvenes hasta andábamos el peinecito aquí, ¿no? Y a cada ratito ahí. Y estoy hablando aquí de los caballeros, ¿eh? Ahí andábamos. Pero Dios ha declarado y lo que Dios dice está escrito en piedra. Hijitos, os escribo a vosotros. Y es importante que este pasaje que hemos leído está enmarcado, el contexto, el marco en el cual está esta imagen. Y si ustedes pueden leer los versículos anteriores, es acerca de amar a nuestros hermanos y no aborrecerlos.
Y lo que está posterior es, no améis al mundo. Amen a sus hermanos y luego, escribo a vosotros hijitos, jóvenes, padres, y luego, no améis al mundo. Es decir, amen, pero no amen. ¿Por qué? Porque es que cuando comenzamos a crecer y comenzamos a madurar, es que podemos diferenciar las cosas. Los niños no pueden distinguir. No pueden distinguir. ¿Okay? Los niños pequeñitos les gusta. Si ellos ven un orificio, un huequito, a ellos les gusta meter el dedo. ¿Okay? Y una de las cosas es que como padre aprendemos que cuando llegan los niños a casa, hay que andar cubriendo todo. Los tomacorrientes, hay que ponerles cosas de seguridad. Al zinc en la cocina hay que ponerles seguridad. Todas las cosas donde hay cosas que los pueden dañar a ellos. Pero los niños, ellos ven un tomacorriente ahí, ellos van. Ponen el dedo. ¿Sí? Un padre en una ocasión vio que su hijita estaba embelecida con eso. Y un día le dio un screwdriver. Porque ella trataba con el dedito, pues el dedito no entraba. Y esto, ¿verdad? Es como a veces sale en televisión, no pruebe esto en casa. Le dio un screwdriver a la niña. Y entonces la niñita metió el screwdriver. Y bueno, no es necesario describir lo que pasó. Pero nunca más la niñita quiso andar. Nunca más. Después de esa experiencia. Porque la vida está compuesta de experiencias. No es recomendable hacer eso. No es recomendable. ¿Okay? Recuerdo hace unos años atrás, era en el tiempo de la Navidad, Isaac, que estaba bastante pequeñito, fuimos a visitar a uno de sus tíos, ¿verdad? En Virginia, y la esposa de él pues le gusta cocinar mucho y tiene pasteles y todas esas cosas, pero en la casa de ella tenía chocolates, contenedores de chocolate por todos lados, cada esquina, en la sala, en el den, en la cocina, en los baños, habían dulces, chocolates. Y entonces ahí se comenzó y él iba ahí, cogía, llegaba, cogía, y comió chocolate. Pero comió tanto chocolate que hasta el día de hoy detesta el chocolate. Lo detesta. Es algo que no lo puede soportar. Entonces fue, como decimos, santo remedio. Quedó curado del deseo y de la tentación del chocolate. Pero en la vida, la meta es la madurez. No es nacer y quedarnos niños, aunque a algunas personas les gustaría quedarse niños para siempre. Eso es ser inmaduro. No es quedarse joven para siempre. Porque algunos quieren la eterna juventud. Porque no quieren que su flor se les marchite. ¿Sabe por qué? Nadie admira una flor marchitada. No. Oh, pero muéstrele ahí una rosa y sus pétalos. Con la savia y la salud y cómo admiran y dicen qué linda. ¿No? Y más si se la llevan a usted, hermana. Ahí la persona que... Y usted se queda ahí, pero un par de días después, vea. Y ya no es lo mismo. Y ya luego no le dice gracias. No. Ya le dice bótamelas. Pero la meta es alcanzar la madurez en la vida, pero también en el Señor. Y dice, hijitos, les escribo a ustedes, como hijitos en Cristo, cuando recién venimos a los caminos del Señor, de lo único que estamos conscientes es que Él me perdonó. Y dice, les escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Lo único que sabemos es que Dios me perdonó. Yo no sé qué más tiene Dios para mí. Yo no sé. Yo no sé mucho de las cosas de la Biblia, de la Escritura, de la palabra de Dios. Yo no sé de doctrina, yo no sé de nada. Solo sé que Cristo me ha perdonado y que me siento libre, que hay un gran alivio en mí. Nada más.
Lo segundo que me entero es que he entrado en una nueva relación filial. Y que Dios, a quien yo siempre llamaba Dios, ahora le puedo llamar Padre. Esas son las dos cosas que entendemos cuando somos hijitos, cuando estamos recién empezando en los caminos del Señor. Y si alguien viene y le pregunta a usted de otras cosas, y dice, yo no sé de eso. Yo no sé. Como aquel hombre que había nacido ciego y Cristo lo sanó. Y luego los fariseos y los doctores de la ley y los teólogos llegaron y lo cuestionaban y lo cuestionaban. Y él les dijo, yo no sé. Ustedes son teólogos, yo no soy teólogo. Pero una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Y eso es lo que pasa con hijitos. Que habiendo estado cargados y hundidos con el peso del pecado y la culpabilidad, ahora me siento libre. Libre. ¿Por qué? Porque siento el perdón de Dios en mi alma. Pero luego dice, os escribo a vosotros jóvenes. Y luego comienza a describir y dice, porque sois fuertes. Porque sois fuertes. ¿Pero a qué se debe esa fortaleza? Porque están siendo alimentados, nutridos y sustentados por la palabra de Dios. Y esa palabra les está haciendo a ellos fuertes, poderosos, al punto que están venciendo al maligno. Y están venciendo al maligno. Y están venciendo al maligno. Amén. Entonces, Dios quiere que pasemos de hijitos, de que estamos contentos y le damos gracias porque me ha perdonado, gracias porque ahora eres mi papá, a que pasemos a ser alimentados con la palabra de Dios para que seamos fuertes, dinámicos, saludables, enérgicos, llenos del poder de Dios y que entonces podamos vencer al diablo, a Satanás, a las tentaciones que Él presenta en nuestras vidas. Esa es la segunda etapa. Hay mucha energía, hay mucha fuerza, hay mucho entusiasmo, hay muchas ganas. Pero ¿sabe qué más? Se tiene un apetito feroz. Ustedes me han oído decir que ya ahora Jeffrey es todo un hombre. Damos gracias a Dios, acaba de cumplir 24 años. Dicho sea de paso, doy gracias a Dios también por la oferta de trabajo que ha recibido. Por acá cerca en Connecticut y la oferta que ha recibido. Así que probablemente de aquí ya a final de el verano ya podrá incorporarse a la fuerza laboral y a comenzar a producir ahora. Amén, así que felicidades. Jeffrey, amén. Timothy está produciendo, véanlo, todo morenito. He's a lifeguard. So, él es salvavidas. ¿Verdad? Amén. Otras tentaciones que también tiene que exponerse porque hay algunas faking que se están ahogando a veces. No, ya se puso rojo, Amén. Gloria a Dios. Nathan va a estar yendo a la ciudad ahorita a principios de julio para trabajar también. Va a estar trabajando como 6 semanas prácticamente allá en la Universidad de Columbia, poder ayudar, asistir, dirigir a un grupo de nuevos estudiantes que van a entrar. Entonces él va a estar trabajando también. Entonces ya comienzan a producir. Amén. Nuestra hija Tiffany, que se gradúa el 30, ¿verdad? El 30 de este mes. De la fiesta de su graduación, se gradúa el 27, pero su fiesta, su reconocimiento que queremos compartir con toda la familia en la fe y las amistades que tenemos. Un gozo de la dicha de ver también ya nuestra hija alcanzando ese grado en su vida y ya incorporada prácticamente en la fuerza estudiantil universitaria y va a estudiar enfermería. Así que, amén. Ahí vamos a tener Tiffany. Damos gracias a Dios también porque incluso en el hospital local tenemos varias hermanas acá que trabajan y laboran ahí. Y ha sido de gran ayuda para hermana Elvira también, quien dice que el otro día ella estaba ahí y de pronto llegó Yesenia. Y Yesenia le dijo, hermana, ¿qué hace aquí? Ya quedó viendo y dice, yo no la reconocía. Y después ella me dijo, pero en la iglesia yo la vi el domingo antepasado.
Y yo no sabía que Yesenia trabajaba acá. Y después que llegaba hermana hermana Jenny también, y que la han atendido de lo mejor. De lo mejor. Y que también ahí está el cariño que el Señor está mostrando también para con nuestra hermana. Sigamos orando por ella. Dele una visita ahí. Okay. Amén. De vez en cuando, aunque sea de doctor. Dele una visita a la hermanita. Para darle ánimo y aliento, que ella lo necesita mucho en este momento. Pero siguiendo el tema, es llegar a la madurez. A la madurez, llegar a ser padres. No jóvenes, porque jóvenes es nada más un nivel más, una etapa más en la vida. De hijitos a jóvenes, pero de jóvenes a padres. Y dice, os escribo a vosotros padres, y aquí es diferente. Dice, porque habéis conocido al que es desde el principio. Se remonta el conocimiento de un creyente padre, se remonta más allá del perdón de los pecados, se remonta más allá de saber que ahora Dios es mi Padre, se remonta más allá de la alimentación espiritual, y es un conocimiento profundo, íntimo, acerca de Dios desde el principio, hablando de la eternidad de Dios. Conocer a ese Dios que es eterno, conocer a ese Dios que es supremo, que es único, conocer a ese Dios que es santo, omnipotente, omnipresente, omnisciente, es que ha alcanzado ahora un conocimiento pleno de Dios mismo. Ya no es algo superficial. Y entonces ya ese creyente no es yo y Dios, ni Dios ni yo. Ese creyente es Dios y solo Dios. Está consciente de que Él no cuenta, sino que el que cuenta es Dios. Está consciente que los demás no cuentan, sino que el que cuenta es Dios. Es el reconocimiento y la constatación total y absoluta que Él es Dios y que no hay otro. Y entonces aquella vida que se inició con el reconocimiento del perdón de los pecados y que fuimos introducidos a una nueva relación filial con Dios y que ahora tenemos el derecho de llamarlo a Él Abba, que significa Padre, Padre, pero que esa relación es para llevarnos a la cima, al pináculo del crecimiento espiritual, y es llegar a ser creyentes completamente equipados, completamente desarrollados en el conocimiento íntimo de aquel que es el eterno. Las escrituras son enfáticas al presentar a Dios como el primero y el más importante. En Éxodo 20 encontramos los mandamientos. ¿Saben cuál es el primer mandamiento? Éxodo 22 dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El primer mandamiento es que reconozcamos quién es Jehová y que solo Jehová es Dios. Y que es Él y fue Él quien nos sacó, quien nos libertó de la esclavitud del pecado, de la servidumbre del pecado. Que no fuimos nosotros que ya estábamos cansados de esa vida, porque a veces la gente dice, no, ya estoy cansado de esa vida, voy a dejar eso y voy a meterme al evangelio. Como si dependiera de mí, que puedo dejar eso cuando quiero y puedo acoger esto cuando quiero. No, no depende de mí, depende de Dios, que tenga misericordia y que Dios diga, hoy lo saco de esa tierra de servidumbre. Hoy lo saco de esa esclavitud. Hoy rompo esas ataduras, esas cadenas que lo mantenían ahí.
Pero es que a veces nosotros somos tan atrevidos que pensamos que nosotros lo podemos todo. Es el reconocimiento realmente de que Dios es el todo y en todos. Y luego es que Dios agregó: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primero, reconocer quién es el verdadero Dios. Segundo, evitar a no tener dioses ajenos delante de Él. Ajenos es extraños. Tener ese conocimiento y esa constatación es algo fundamental en la vida del creyente. Dios sabe que Él es Dios. Dios sabe que Él es Jehová. Dios sabe que no hay otro como Él. Pero Dios no necesita saber eso, porque Él ya lo sabe. El creyente necesita tener esa constatación de que Dios es y no hay otro fuera de Él. Continúa agregando en Éxodo 20, versículo 4, dice: no te harás imagen. Entonces, lo primero era reconocer quién es quién y que Jehová es Dios. Lo segundo es, entonces, no tener dioses ajenos. Tercero, no hacerse. Tener dioses, pero luego no hacerse imagen. No hacerse imagen. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. Entonces, no tener dioses, no hacerse imágenes, no adorar. No te inclinarás, no adorar. Cuarto, ni las honrarás, es decir, servirle. Uno honra a alguien con su servicio. No servir, no tener, no hacer, no adorar, no servir. Solo a uno. Y ese uno es Jehová tu Dios. A Él sí, adóralo. A Él sí, sírvele. A Él sí, hónrale. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte. Note eso. Y eso es una insinuación que el Señor está diciendo, porque cuando alguien hace eso, me provoca celos. Y dice, y yo soy fuerte y celoso. En otras palabras, si yo soy fuerte y me provocas, ¿me podrás detener? ¿Podrás pelear conmigo? ¿Podrás luchar conmigo? Yo soy Jehová fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, la prohibición es triple. No tener, no hacer, no adorar, ni tampoco servir. La meta es la madurez. Pero cuando uno es hijito, uno no está consciente de muchas cosas. La etapa de la iniciación, como en la etapa humana, es la etapa donde uno está jugando, ¿verdad? Uno juega, come y duerme, y juega y come y duerme. Eso es todo. La vida es fácil. La juventud, como que ya luego la vida se convierte en más que un juego. Ya es una diversión y exploración. Y los jóvenes comienzan a explorar mientras se están divirtiendo. Van explorando y explorando y explorando. Y van descubriendo. Y en lo espiritual descubren
que el alimento es la palabra de Dios. Y en lo espiritual descubren que esa palabra los sustenta, los nutre, los vigoriza, y que esa palabra los hace candidatos a vencer las tentaciones del maligno. Pero luego Dios quiere que pasemos de esa etapa de juventud a ser padres. Ser padres. Y esta es la etapa donde mayor realización se siente. Esta es la etapa donde uno comienza a encontrarle sentido a la vida. ¿Por qué? Porque uno comienza a entender, a comprender. El primer versículo de la Biblia es una declaración acerca de la existencia de Dios. Y la apertura bíblica es esta: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y eso es todo lo que dice. En el principio creó Dios. El hebreo literalmente dice Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve'et haaretz, que significa en principio, no en él, pero en principio, que es Bereshit, bara, que es el verbo creó, Elohim, que es el término Dios. Entonces, bara, Bereshit, bara Elohim, et Hashamaim, que es los cielos, Hashamaim, ve'et haaretz, que es la tierra. Ha es la, haaretz es tierra. Y ese primer versículo de la Biblia es de suprema importancia en establecer de quién es Dios y de dónde se originó todo lo que podemos ver y palpar. Pero esta palabra misma del puro comienzo de la Escritura es atacada ferozmente por 7 filosofías humanistas. Primero, Elohim, que es Dios. Y esta filosofía humanista es el ateísmo. Theos es Dios en griego. Y el prefijo a, en el griego y en español incluso, es una negativa, es un no. A es un no. Como la palabra sexual. Ahora, si le agregamos el prefijo a y decimos asexual, significa que no tiene sexo. Entonces, Theos es Dios y ponerle a Theos es no Dios, no Dios. Pero la Biblia dice que en el principio creó Dios. Dios presente en el principio. El ateísmo ataca la existencia de Dios. Es la filosofía de no Dios. El ateísmo niega la existencia de Dios. La segunda filosofía que ataca esta primera declaración en Génesis es el politeísmo. La primera es el ateísmo, que es el no Dios. Y el politeísmo, poli en griego es muchos, y theos es Dios. Entonces, esa filosofía está diciendo que hay muchos dioses. Y ataca la existencia de Dios, porque este Dios verdadero, el único Dios verdadero, creador y autor de la creación, luego es tratado, dividido a través de esta filosofía, diciendo que hay muchos dioses. Pero la Biblia dice, no, en el principio Elohim, en el principio Dios, y este Dios creó los cielos y la tierra, y nadie más con él.
Este Dios los creó y nadie le ayudó. Este Dios lo creó y nadie le asistió. Este Dios diseñó y nadie lo aconsejó, nadie lo asesoró. Él creó y nadie más con él. La tercera filosofía es el agnosticismo. Gnosis en griego es conocimiento. Entonces, agnosis es no conocimiento. Y lo que esta filosofía proclama es decir de que a este Dios no se le puede conocer y que no sabemos si hay o no hay, porque realmente es desconocido completamente al conocimiento humano. Pero ¿qué dice la Biblia? Que en el principio ahí estaba Elohim, ahí estaba Dios, y que fue este Dios el autor de la creación celestial y terrenal. Pero ¿sabe por qué? Es que el ser humano no quiere reconocer a Dios, no quiere aceptar a Dios. ¿Por qué? Porque si reconoce que hay un Dios, sabe que al final tendrá que rendir cuentas. Si reconoce que hay un Dios, entonces sabe que es Él el que está dirigiendo la historia de los seres humanos. Pero la Biblia dice que en el principio Dios. Entonces está la filosofía de el no Dios, como dice el Salmo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Pero dónde lo dice? En su corazón. ¿Y quién es que dice eso? El necio. Está la filosofía de los muchos dioses, ¿ves? El politeísmo. El ateísmo, no Dios, el politeísmo, muchos dioses, y el agnosticismo, el Dios no conocido. Estas tres filosofías humanistas tratan de despojar a Dios de su singularidad como el ser único. La Escritura simplemente dice, en el principio Dios y nada más. No había nada ni nadie con él. Pero observemos la respuesta de Dios a estas filosofías. En Isaías 45, por favor, verso 5. Isaías 5. Porque la Biblia dice el necio, si alguien dice que no hay Dios, la Escritura lo considera un necio. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas pruebas que comprueban que hay un Dios. Isaías 45, versículo 5, dice, yo soy Jehová. Yo soy Jehová y ninguno más hay. ¿Ok? Entonces, ahí está negada la filosofía del politeísmo. No hay más dioses, solo hay uno. Y ese uno es Él. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. ¿Ok? Por si alguien se pensaba que habrá alguno por ahí, ¿alguien más? No hay fuera de mí. Y luego dice, yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Verso 6. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. Que formo la luz y creo las tinieblas. Que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Porque hay mucha gente que dice, no, el destino. Tienen el Dios que se llama el destino. Eso es una doctrina que se le llama el fatalismo. Son tan fatales, ¿verdad? Que se le llama así el fatalismo. Y esa es otra filosofía humanista que trata de despojar a Dios de su gloria. Pero ¿qué pasa? Dios quiere que lleguemos a la madurez. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a la madurez reconocemos que Él es Dios y solo Él. Que no hay otro fuera de Él. Que Él creó los cielos y la tierra. Que nosotros somos productos de su amor, productos de su creatividad, productos de su imaginación, productos de su amor. Somos nosotros. Cuando llegamos a alcanzar la madurez, entonces comenzamos a reconocer que el que cuenta es Él y que yo no valgo.
y que el que merece la gloria es Él y nadie más. Entonces Él dice, yo soy Jehová y no hay fuera de mí. No hay otro Dios, solo hay uno. Su nombre es Jehová. En el hebreo es Yahvé. Yahvé. Pero dice la Biblia que en el principio Dios creó, y ese es el verbo para en griego, que solamente se usa cuando Dios es el sujeto. Bará. Hay otro verbo para hacer, pero para crear es bará. Y cuando es crear de la nada, solo Dios puede hacer eso. El hombre puede hacer, pero no puede crear. Crear implica crear de la nada. El hombre puede hacer una mesa porque ya hay un árbol, ya hay madera. Pero Dios crea el árbol porque antes no había árbol. Él es el creador. Pero dice que este Dios, Elohim, Él creó. Y esta expresión refuta la cuarta y la quinta filosofía. Y la cuarta es el fatalismo, que dice que todo lo que es y existe, existe por pura casualidad. ¿Ven? Y eso es el fatalismo. Las personas que dicen, sí, por casualidad me va bien a mí. Por casualidad encuentro buenos trabajos. Por casualidad tuve hijos. Todo es casualidad, eso es fatalismo. En el sentido que yo no, nada tengo que ver, Dios no tiene nada que ver, todo es producto de la casualidad. Imagínense vivir así, en medio de la casualidad. Entonces, como es por casualidad, no se le da reconocimiento a Dios. Pero la Biblia dice que fue Dios quien creó, no la casualidad. Ni esto puede existir sin casualidad. Ahora imagínense los cielos y la tierra. Y por casualidad aparecieron las estrellas. ¿Qué casualidad? También refuta la quinta filosofía, que es la evolución. Y la evolución dice que una cosa simplemente creció o se dio de otra. De una vino otra, y de esa otra, y otra, y otra. Y por eso tienen en las imágenes, ¿verdad?, el monito al principio, y luego que se va enderezando poco a poco, y se va enderezando, y se va enderezando, y se va enderezando, y luego llegó a ser hombre. Porque fue saliendo, y fue saliendo, y fue saliendo, y fue saliendo, y fue saliendo. Qué casualidad que no se han acabado los monos. Ya es tiempo que se hayan acabado. Después de tantos millones de años, ya todos deberían de estar derechitos y como tú y yo. ¿Pero qué? Quieren despojar a Dios de su supremacía, que Él es el creador. Ante estas filosofías que tratan de despojar a Dios de su gloria como el creador, vean la respuesta de Dios en Isaías 40, por favor. Isaías, ahí, y vamos a estar en Isaías. Versículo 25, Isaías 40, 25, dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Ahora vean, levantad en alto vuestros ojos y mirad. ¿Quién creó estas cosas? Cuando usted levanta los ojos y mira, se pone a pensar, ¿quién habrá hecho el sol? ¿Quién habrá hecho la luna? ¿Quién fue hasta allá arriba y lo colocó allá? Y no está colgando, no hay un hilo que lo está sosteniendo ahí. Está ahí eso. ¿Quién habrá hecho todo eso? Pero dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mí pasó, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien no alcance.
Oh, cuando uno es niñito, uno no entiende esas cosas. ¿Sí? Cuando uno es niño, no dice que levanta sus ojos y ve y dice, qué maravilla. No, cuando uno es niño, uno anda en la tierra y jugando con la tierra y todo lo que es de aquí. Es cuando ya uno es mayor que comienza a levantar los ojos. Y ya uno comienza a analizar y a cuestionar. Pero dice que Dios creó los cielos y la tierra. Y esto repudia las últimas dos filosofías. La número 6, que es el panteísmo, que hace a Dios y la creación uno y lo mismo. Del griego pan, que significa todo, y teísmo, Dios. Y el panteísmo es que dice que todo es Dios. Y hay muchas, como la ciencia cristiana. Hay algunas iglesias que han visto que se llama la ciencia cristiana. Y hay gente que dice, mira, hay una iglesia cristiana, voy a ir al culto. No, no es una iglesia cristiana. La ciencia cristiana. Ellos creen en el panteísmo. Todo es Dios. Y dicen, cuidado, hay que cuidar los árboles porque es Dios. Es Dios. Porque la creación y Dios, todo es la misma cosa. Las piedras es Dios. El ser humano es Dios. No, la Biblia dice que en el principio Dios creó y que la creación no es lo mismo que Dios. No son una cosa. Dios es uno, la creación es otra cosa. Es despojar a Dios de su supremacía y reducirlo al nivel de su creación. No, Él es Dios, la creación está aquí, Dios está acá. Y la otra filosofía es el materialismo. Esta filosofía afirma de que la materia es eterna. No, dice el texto, en el principio creó Dios. La materia no existía en el principio, fue después que Dios la creó. No dice en el principio de la materia Dios creó. No había materia. Dios. Pero de niño no se reconoce eso. De joven no se reconoce eso. Hasta que uno es adulto en el Señor, va entendiendo que realmente Dios está muy por encima de todo. Que Dios es excelso. Que Dios trasciende todo lo que es temporal y terrenal. ¿A qué pues me compararéis o me haréis semejante? Decía Dios. Yo y la creación no somos la misma cosa. No, no me pueden comparar. Con nada que yo hice no me pueden comparar. La madurez. Puestos de pie. Quiero cerrar haciendo referencia a un texto en la epístola a los Romanos, donde el apóstol Pablo está diciendo de que las cosas invisibles de Dios han sido hechas claramente visibles por medio de la creación, pero que el hombre, habiendo conocido a Dios, no le glorificó como a Dios, ni le dio gracias, sino que se envaneció en su propio razonamiento y su necio corazón se entenebreció. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y esta es la tragedia del ser humano. Cuando un ser humano recibe cierto conocimiento de Dios, pero no lo reconoce como Dios,
su propio razonamiento se le va entenebreciendo. Esa es una consecuencia. Cuando se tiene cierto conocimiento de Dios, pero no se le da el reconocimiento como a Dios. Eso es lo que más daña al ser humano. Y al leer ahí, encontramos que cuando el hombre hizo eso y cambió la verdad por la mentira, y en vez de adorar al Creador, adora la creación, dice que entonces Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Dios los entrega a una vida y a un comportamiento dañino y perjudicial. Y comienza entonces a manifestarse varias cosas ahí. Una de ellas es la idolatría. Otra de ellas es la homosexualidad. Y dice que eso es como un juicio que viene a aquellos seres humanos que comienzan a recibir cierto conocimiento de ese Dios verdadero y de su existencia, pero por su necesidad no lo reconocen. Y dicen, no lo acepto y no lo reconozco y nunca le voy a dar gracias. Entonces, esa actitud les hace venir o les hace traer todas esas otras consecuencias. Eso es lo peor que un ser humano puede hacer. Que una vez Dios le da un poquito de luz, se resista a esa luz. Y en una forma ya consciente, comience a tratar de apagar esa luz. Las consecuencias de ahí en adelante son desastrosas. ¿Sabe por qué? Porque Dios es Dios. Y recuerda que Él dijo que toda hierba se seca y que toda flor se marchita. Y llega un tiempo en que esa hierba se seca, la flor se marchita, se arrancó y se echa al fuego y se quema. Pero cuando esa hierba y esa flor reconocen a ese Dios, aunque se seque y se marchite, el Señor dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, aunque se seque y se marchite, y eso es cuando alcanzamos ese grado de madurez. Lo alcanzamos. Y entonces comenzamos a darnos cuenta que, sí, esto se tiene que secar. La atractividad se tiene que marchitar. Así que no importa cuánto gaste, cuántas visitas de aquí y allá, clínicas y toda esa cosa, no importa. No importa. Lo único que va a tratar de hacer es posponer lo inevitable. Y eso es no aceptar la realidad. Posponiendo lo inevitable. En vez de reconocer y decir, Señor, gracias. Gracias. Porque aunque esta mata se seque y esta flor se marchite, tú tienes preparado para mí un cuerpo que nunca se va a secar, que nunca se va a marchitar. Señor, te damos gracias esta noche. Aquellos que tienen oídos para oír, reciban tu palabra. Donde sea que estén aquí presentes o a través, Señor, de las vías, Señor, del internet. Aquellos que tienen oído para oír, oigan tu palabra. Que recuerden, Señor, que la única razón que tú les has dado vida en Cristo Jesús es para que un día, Señor, podamos alcanzar ese grado de madurez y lleguemos a la estatura y a la medida del varón perfecto, Cristo Jesús. Cuando entonces entendemos que allí no hay varón ni mujer, allí no hay esclavo ni libre, allí no hay las distinciones sociales, económicas, allí no hay distinciones ni grados, Señor, sino que Cristo es todo y en todos. Y nada más vale. La circuncisión no vale. La incircuncisión no vale.
nada vale sino la fe en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias. Que tu palabra caiga en buena tierra. Que dé fruto tu palabra. Te lo pido en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén. Y amén. Si llegáramos a ese reconocimiento, si llegáramos, y obviamente estamos en camino, porque esa es la meta de Dios, que lleguemos a ese conocimiento, donde Él es todo, en todos. Amén y amén. Amén. El Señor les bendiga, el Señor les multiplique, les guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Bendiciones, recordando una vez más el horario para este sábado cambiado a las 3 de la tarde. Próximo lunes compartir con el hermanito Joshua y su familia, su madre, padre y resto de la familia. Bendiciones, Dios les guarde. Por favor. En la fe, entonces no se vayan por favor antes sin tomar esto de acá. Hermana Elisa puede venir y por favor y puede distribuir entre los padres primeramente y los adultos y luego guardar algunos para todos aquellos padres que no llegaron. Así que no